Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a hablar de Laravel Livewire en la versión 3. Por si ustedes no saben, ya salió la versión beta. Entonces vamos a hablar de algunas características, novedades y de todo lo nuevo que nos trae esta nueva versión, que se ve muy interesante. Si se fijan en la documentación oficial Laravel Livewire, acá en la versión ya pueden ver la versión 3. Si le damos enter acá, nos lleva a la versión 3. Y uno de los primeros cambios que van a notar es que la parte de la documentación ha cambiado por completo. Se ve más estilizado, se ve más bonito. Vamos a la documentación. Y acá pueden ver los prerequisitos para ser utilizada esta nueva versión. Dentro de los requisitos tienen como mínimo la versión 10 de Laravel. Como ven acá puede ser Laravel 10 o superior. Y también tienen como mínimo la versión 8.1 de PHP. Puede ser la 8.2 también. Ahora, ¿cómo lo instalamos? Si nosotros queremos instalarlo, tenemos que agregar esta parte de acá, por lo menos al momento de grabar este video, que sería la parte de beta, que es donde está actualmente. Si nosotros no colocamos la parte de beta, nos va a actualizar, o mejor dicho, nos va a instalar la versión 2 de Livewire. Tengan cuidado con eso. Pero lo que les quería mostrar son algunos cambios. Para ver algunos cambios, podemos ir a la parte de actualización. Esta parte de actualización nos va a dar las diferencias entre la versión 2 y la versión 3. Para empezar, Livewire se reescribió prácticamente de cero para que esta nueva versión sea más completa, más eficiente, más rápida, o sea, una mejora en todo sentido. Ahora, acá nos da una pequeña advertencia y es muy importante que nosotros leamos esto. Nos dice que Livewire 3 todavía está en la versión beta. Entonces, como mínimo se esperan cambios que pueden romper nuestra aplicación. Entonces no es recomendable actualizarlo sin antes haber realizado las respectivas pruebas para corroborar que todo está funcionando correctamente. Sin embargo, yo les diría que primero aguanten un poco y no actualicen todo lo que tienen en producción inmediatamente, sino que esperen que esté más estable, que salgan todos los posibles errores que tiene, que arreglen todos esos posibles errores y entonces actualicen a Livewire en la versión 3. Pero siempre es bueno ir conociendo cuáles son las nuevas características. Aquí hay algo muy interesante. Tenemos una herramienta para hacer la actualización. Ejecutan el comando que ven acá y les tiene que dar para poder actualizar de la versión 2 a la versión 3. Y también esta es otra de las cosas por las cuales tenemos que esperar antes de actualizar. O sea, si ustedes quieren probar la versión 3, agarren un proyecto nuevo, la instalan ahí y empiezan a probar las nuevas características. Pero aquí nos dice, si nosotros queremos actualizar algunas librerías o algunos paquetes, tenemos que esperar que estos paquetes tengan soporte para Livewire 3. Algunos pueden tener soporte rápidamente, lo pueden actualizar y otros paquetes va a demorar. Entonces tenemos que tener cuidado con esa parte. Pero ahora sí, vamos a los cambios. Uno de los cambios es la siguiente. Tenemos una nueva parte de configuración. Tenemos un nuevo archivo que incluye Legacy Model Binding. Esto lo vamos a ver más adelante en el video. Estamos inyectando los assets. Actualmente en la versión 2 nosotros tenemos que colocar de manera manual todos los assets. Tenemos que colocar Livewire Styles, Livewire Scripts. Tenemos que colocar por ejemplo la parte de Alpine. Y con la versión 3 ya viene de manera automática. También están utilizando el Morph, que si no me equivoco este es un plugin de Alpine. Y la parte de navegación, esta parte de navegación es una parte que me pareció bastante interesante. Y esta parte de navegación es como que trabajemos como una SPA. De momento no voy a hacer código, solamente les voy a mostrar las nuevas características. En posteriores videos poco a poco iremos sacando cada una de las características. Ahora, estos son parte de los cambios. Se ha cambiado lo que es el namespace. Actualmente en la versión 2, cuando se crea un nuevo componente, se crea dentro de la carpeta HTTP. Pero ahora se va a crear fuera de esa carpeta y se va a crear en una nueva carpeta llamada Livewire. Es decir, que va a estar al mismo nivel de la carpeta de models y de la carpeta HTTP. También se ha cambiado el layout que viene por defecto. Al menos el path venía con layouts.app y ahora viene con components.layouts.app. Todo lo de rojo es lo que viene en la versión 2 y todo lo de verde es la versión 3. Aquí nos dice también que Livewire ya no reconoce algunos de los ítems de configuración como el app URL, el asset URL también. Estos son algunos de los cambios, pero vamos a seguir viendo algunos cambios que son muy importantes. La parte de los componentes. Acá de nuevo pueden ver que ya no viene solamente layouts, ahora se le agrega la parte de components. Es decir, hay un nuevo folder donde van a estar almacenando cada uno de los componentes.
Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen dentro de layouts.app y no lo quieren cambiar? Aquí les está diciendo lo que pueden hacer. Pueden ir al archivo de configuración de Livewire y colocar como venía en la versión 2. También se cambió Eloquent Model Binding. Cuando nosotros estamos trabajando la parte del componente, podíamos hacer lo que ven en pantalla. Podíamos hacer una especie de Route Model Binding, pero con Livewire, es decir, un Eloquent Model Binding. Colocábamos el modelo, definíamos una variable que contenía el modelo en cuestión que íbamos a trabajar, y para poder trabajar con este modelo podíamos configurar cada una de las reglas de validación. Para configurar las reglas de validación utilizábamos la variable, en este caso el post, y utilizábamos cada una de las columnas o campos que teníamos en la tabla. De esta manera, y con el wire model colocábamos el nombre de la variable y el nombre acá de la característica, pues el title, description, etc. Y con esto, él automáticamente reconocía y creaba un nuevo modelo. En el caso del ejemplo, el modelo de post. Para la versión 3 esto se cambió y se utiliza los form objects o los objetos del formulario si lo queremos traducir de manera literal. Tenemos también el soporte si nosotros no queremos cambiar esa característica, que se llama el Legacy Model Binding. Le colocamos a True y podemos seguir utilizando la característica que les enseñé acá. Esta es una característica que por lo menos yo he utilizado en varios formularios. La parte de Alpine. Alpine ya viene incluido por defecto y nosotros no tenemos que incluirlo de manera manual. También incluye algunos plugins como el Intersect, el Collapse, la parte de persistencia, el Morph, Focus y el más. Entonces cada uno de estos componentes ya viene por defecto en Laravel Livewire 3. Ahora ustedes también pueden incluir a Alpine. Como ven acá, lo pueden configurar, pueden colocar solamente los plugins que necesitan. Acá les está dando el ejemplo y tienen que colocar el Livewire Script Config en lugar de Livewire Script. De esta manera les va a reconocer la configuración que ustedes han puesto y no la que viene por defecto en Livewire. Uno de los cambios más importantes y más interesantes dentro de esta nueva versión es el Wire Model. Ahora, por defecto, el Wire Model viene con el defer, es decir, que una de las principales críticas que tenía Livewire era que era muy lento, que mandaba demasiadas peticiones al servidor. Ahora el Wire Model por defecto va a venir en modo defer, es decir, que ahora cuando nosotros creamos un formulario y digitamos algo dentro de un input, no va a estar mandando peticiones al servidor cada vez que digitamos una tecla. Él va a agarrar todo el formulario y lo va a enviar de una sola vez. Entonces no vamos a tener ese problema. Y ustedes me dirán, ¿y si yo quiero validar en tiempo real? ¿Se perdió la característica? Todavía no se ha perdido. Acá están viendo lo que pueden hacer. Si ustedes quieren utilizar el Wire Model, como les dije, la parte de rojo es lo que venía en la versión 2. Entonces si ustedes quieren utilizar un Wire Model como venía en la versión 2, tienen que agregar .live. .live les va a funcionar como que estén trabajando con el Wire Model de la versión 2. Cada uno de los cambios lo va a estar enviando. Si ustedes no quieren ese comportamiento porque es muy lento, porque necesitan enviar demasiadas peticiones, solamente colocan el Wire Model y automáticamente va a utilizar el defer. No tienen que setearlo. Es uno de los cambios más importantes que se utilizan en esta versión. Y también el modo lazy. Desaparece el modo lazy y se coloca blur. Entonces, si ustedes van a actualizar, tengan cuidado con este comportamiento. Si actualizan y solo tienen el Wire Model, les va a cargar como el defer. Y si ustedes tienen alguna validación en tiempo real, pueden tener algún problema y tienen que colocar el like como les dije. Ahora, el Rectangle también ha cambiado. El Rectangle funciona cuando usted crea un componente de Livewire y usted quiere trabajar con Alpine, puede unirlos tanto Livewire como Alpine a través del Rectangle. Pero ahora hay que agregar el live si queremos un comportamiento en vivo, y si no, le dejamos el Rectangle que viene con el defer. Entonces esas son cosas que tienen que tener en cuenta. Otro de los cambios, y este es de los cambios más grandes, es la parte de los eventos. En la parte de los eventos anteriormente teníamos el emit y el dispatch browser event. Ahora los dos han cambiado y se han convertido en dispatch. Ya no tenemos ni emit ni tenemos eventos del navegador, sino que solamente tenemos un dispatch. Y aquí pueden ver la diferencia. En la versión 3 solamente es necesario colocar un dispatch. Si se fijan, también desaparece el listener. Ya no tenemos un listener como tal. Teníamos que colocar anteriormente protect the listener. Ahora se coloca on.
colocan on. Si os fijan acá, aquí tenemos el dispatch, es decir, el evento, y aquí tenemos cómo lo estamos escuchando a través del listener. Tiene que tener el mismo nombre. Entonces, todo esto ha cambiado por completo, así que tengan mucho cuidado si ustedes están actualizando para no pasar por alto esta parte. Y aquí les está haciendo la síntesis. Emit se cambió a dispatch, dispatch browser event se cambió a dispatch. Todos los eventos o todos los parámetros de los eventos tienen que tener un nombre. Y aquí nos da para mayor información. Y aquí pueden ver, como les digo, todos los cambios. Emit por dispatch, emit to por dispatch, pero tienen que agregar el to al final, ya no va a ir acá. El emit cell lo mismo. Colocamos dispatch y al final colocamos la característica. Este ha cambiado a dispatch. Si ustedes tienen que pasar un parámetro como este, tienen que colocar el nombre del parámetro y le pasan el parámetro. Lo mismo pasa cuando queremos emitir el evento a través del botón. Ya no van a utilizar el emit, sino que utilizan el dispatch. Y el emit up, como pueden ver, ha sido eliminado por completo. Entonces, si ustedes están trabajando con este evento dentro de sus componentes y quieren actualizar, hay que eliminarlo por completo, porque ya no les va a funcionar. Lo mismo en la parte del testing, cuando están trabajando con la parte de eventos. Ya no van a utilizar emit, sino dispatch. Otro de los cambios es la parte del query string. Cuando trabajamos con la versión 2 y no queremos, por ejemplo, que aparezca el search dentro de la búsqueda acá en la URL, en la parte superior, le colocamos excepto tal cosa. Ahora por defecto le colocamos el campo y el query string lo reconoce. Si queremos conservar el comportamiento que venía por defecto en la versión 2, le dan keep, le dan true y lo van a mantener el comportamiento. La parte de la paginación también se ha cambiado. Aquí pueden ver el ejemplo. Dispatch to, ahora se va a llamar Dispaginator Page y el número de la página. El Wire Click Prefetch también se ha eliminado, ya no funciona y ahora solamente le colocan el Wire Click. Se ha cambiado también la parte de los componentes. Si ustedes quieren acceder al ID del componente, esta función ya no va a servir. Tienen que colocar el getID. Otra de las cosas a tener en cuenta es que no podemos colocar el nombre de una variable pública y de la función que se llama igual. No podemos tener search y search. Aquí tiene que ser un ejemplo query y search. Tienen que ir diferentes. También hay cambios dentro de la API. Se cambió el Livewire Load. Esto ya no va a funcionar. Ahora lo que van a tener que utilizar va a ser el Livewire Init. Así que tengan cuidado con eso. La parte del Page Expire Hook también ha cambiado por completo. Ya no van a poder utilizar onPageExpire porque ya no funciona. Tienen que utilizar un hook. El hook acá le está dando. Colocan la request, el fail. Y aquí en el fail colocan todo el código que ustedes necesitan. La parte del ciclo de vida también ha cambiado por completo. El initialize ya no funciona, ahora es init. El element.outdating ahora se llama morph.outdating. Todo lo que era de element.outdating y outdated pasa a convertir como morph. Lo que era remove también morph.remove. Y todos estos, el message send, fail, receive, process, ya no funcionan como tal. Entonces estos son algunos de los cambios. Pueden ir viendo más cosas acá, como la parte de navegación, que está muy interesante. Aquí ven cómo pueden utilizar la navegación en una fase básica. Solo colocan el comando acá, Wire Navigate, y debería de actuar como una especie de SPA. Acá en la página de Laravel News podemos ver una síntesis de los cambios. Si avanzando un poco, podemos ver que todo el núcleo se reescribió por completo. Entonces por eso es que hay tantos cambios. Pero esperemos que sea para bien porque se ve que la versión nueva promete muchas cosas y está muy interesante, la verdad. Algunas de las características ya se les expliqué, como por ejemplo que ahora tienen los assets de manera automática. Ya no es necesario colocar Livewire Style o Livewire Script porque ya vienen por defecto. Se cambió el HTTP por app Livewire. Ahora tenemos propiedades reactivas, como dice acá, la gente que ha trabajado con React o con Vue ya sabe que esto de las propiedades reactivas. Entonces con Livewire ahora vamos a poder trabajar con esta característica que está muy buena. Para poder trabajar con ello utilizan el reactive. De esta manera vas a ver o va a identificar que es una variable reactiva. La parte que les estaba mencionando de los form objects es muy interesante también, está muy buena. Acá pueden colocar las reglas de validación para cada uno de los componentes. Es decir, si yo tengo un nombre,
le puedo colocar una regla de validación que dice require, que es obligatorio. Si yo tengo un email, le puedo colocar que es require, que es email, que es único. Puedo colocar múltiples reglas de validación para cada una de las reglas que tiene mi formulario. Ahora, si ustedes tienen múltiples reglas de validación, también las pueden ir colocando una por una. Todo esto lo pueden ver en la documentación. Se van a la parte de los formularios y aquí les dice en la parte de agregando validación cómo lo pueden hacer. Esta es la validación básica que tiene Laravel News. Lo que les mencionaba del Wire Navigate. Todo esto lo pueden ver en la documentación de Laravel Livewire 3. La parte de la persistencia. Ahora también tenemos una nueva característica que podemos utilizar los componentes en modo lazy loading. Le colocan lazy y de esta manera, si ustedes tienen una consulta, por ponerles un ejemplo, que se demora demasiado, que es muy pesada, utilizan el componente en modo lazy y de esta manera no debería de afectar el tiempo de carga de la página. Tenemos la propiedad parent. Ahora también podemos, mediante métodos híbridos, evaluar el JS desde el backend. De nuevo colocan el JS y aquí pueden hacer todas las cosas que necesitan. Y una de las características que yo creo que todo el mundo esperaba es la parte de las variables log. Esto de estar bloqueando los atributos o las variables es para que no podamos actualizar las propiedades desde el frontend. Si nosotros colocamos acá el log, no vamos a poder actualizar o modificar el ID. Entonces la versión 3 está muy completa. Como les dice acá, Laravel News se reescribió por completo el núcleo de Livewire. Entonces si ustedes lo quieren probar, pueden descargar la versión beta, le dan un vistazo y me dejan en los comentarios qué les parece. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden dejar en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Adiós.